Buen día, hermanos. Damos gracias a Dios abundantemente en esta ocasión por el estudio de la escuela sabática. Recuerde que el título de toda la lección del trimestre es Hacer amigos para Dios, el gozo de participar en la misión. Todo está enfocado, es en la ganancia de almas, es en volcar el evangelio en favor de la humanidad. La lección de hoy, que nos habla de la oración intercesora, el poder de la intercesión. Allí hay un material extraordinario, pero voy a decir solamente algunas cosas para enviar un mensaje de lo que quiero decir. Cuando el pecado entró en el mundo, la humanidad quedó bajo el poder de Satanás y desconectada de Dios. Son dos realidades que ocurrieron. Desconectada de Dios y también bajo el poder de Satanás. Por lo tanto, el evangelio es la herramienta a donde el ser humano sea alcanzado por Dios. Y hay un problema, y es que en el rompimiento de la relación entre el hombre y Dios, no pasó ningún problema en Dios. Dios no ha tenido ningún tipo de modificación, de cambio, no ha pasado en él. Pero sí hubo un gran cambio, una modificación en toda la herramienta de conexión del hombre con Dios en la mente del hombre. La mente del hombre se dañó por completo, o sea, la comunicación se dañó por este arruinamiento del sistema de comunicación. Lo mismo que pasa hoy si nos comunicamos con alguien, pero nuestro aparato se rompe, se arruina, se daña. El teléfono cae al agua o se cae al suelo y se rompe. Bueno, el receptor nuestro transmisor, que debe difundir y debe recibir señales, lo que es en dos direcciones, se rompió. Y se rompió porque Satanás logró introducirle ingredientes que lo destruyeron, lo dañaron. Hemos sufrido lo que se llama alienación. La alienación es una desconexión. Está alienado el que perdió la comunicación, la capacidad de conectarse y de comunicarse. Tenemos alienación mental. El sistema fue dañado y fue puesto al revés por completo. Entonces Dios quedó sin herramientas para comunicarse con nosotros. Eso pasa todos los días en las comunicaciones. Ocurre con aviones que se le daña el transmisor a ellos. En la central todo está bien, pero se dañó el aparato allá, entonces ya no tienen comunicación. Con barcos pasa. Y pasa con personas que se le daña el teléfono. Entonces ya desde la base no hay cómo comunicarse. Entonces el ser humano, su transmisor se dañó, no funciona, no sirve. Y hay una manera de arreglarlo. Es si Dios puede otra vez llegar. Pero con el transmisor dañado no es fácil. Entonces lo que se hace para eso es que la base envía un emisario a contactar a la persona. Y entonces allí se arregla el aparato, le lleva otro y la comunicación se restaura, pero tiene que ir alguien allá para encontrarlo. Porque él no tiene solución, su sistema no funciona, se dañó. Y se desconectó para siempre, no puede recibir direcciones de nada. Esa persona que llega allá tiene que tener una buena conocimiento de la ingeniería de cómo funciona el aparato para poder repararlo. Eso ha pasado con la caída. Dios envió el Espíritu Santo desde el momento de la caída
detrás del hombre. Pero no ha sido tan fácil debido a que como con el aparato dañado, el espíritu tiene muchas dificultades para poder llegar. Solamente si hay alguna persona que descubre que el aparato se dañó, el sistema de comunicación, y sale en busca del transmisor de la base, de la central, para encontrarse con ella, entonces así puede haber solución al problema. Entonces de allí han surgido los profetas. Son personas que el espíritu logró interceptarlo allí donde estaban y tuvieron señales pálidas, confusas, porque el aparato está dañado y con un costo muy, muy grande para ellos. Ese es el caso, por ejemplo, de Moisés. Moisés fue alcanzado por señales del espíritu, pero con el aparato muy dañado, porque la cultura que rodea al individuo le produce un tipo de almacén de paja, de basura, polvo, que ensucia en los cristales. Y cuando oye las señales, la confunde y no las entiende bien. Y es un costo alto para esa persona poder conseguir la señal buena. Así que Moisés captó señales y entonces salió para buscar a Dios y envolverse en un plan. Pero llevó las herramientas de él y queriendo librar a Israel de la esclavitud en Egipto, llevó lo que él conocía que era matanza, guerras en la tierra. Creía que así es que se hacían las conquistas. Y entonces estranguló a un egipcio para hacer el proyecto divino. Fue una señal equivocada, no entendió bien el menú y le costó 40 años hasta que se pudiera aclarar su transmisor. Y se le aclaró y entonces pudo ir y hacer un trabajo. Pero Moisés fue uno en millones, porque cuando Israel salió de Egipto eran más de 1 millón de personas. Y solo Moisés había conseguido la señal. Lo mismo pasó después con Elías. Elías fue uno de los que captó las señales y salió en busca de ella, pero llevó igual que Moisés, porque ya es afectado por el background, por el medio que lo rodea, por la cultura. Daña el aparato para coger las señales correctas y fue en busca de Dios. Pero llevó también un cuchillo para matar a los profetas de Baal. Fue afectado por el medio, por la cultura. Los mató, no era el plan. Dios no cooperó, como no cooperó con Moisés, porque ese no es el proyecto. Y entonces le costó mucho dolor, mucho sufrimiento. Allí experimentó un terror, un miedo después de matar 40 hombres. Ahora tuvo un terror salvando su vida por una mujer. Todo es que Dios le avisaba, era el resultado, el indicador de que el aparato no estaba tan mal porque él andaba en la dirección correcta, pero tenía todavía mucha bruma. Y esa bruma tiene un costo que tiene que quitarse. Y esa bruma la da el medio, la cultura. Y él deseó la muerte porque tenía él una agenda que había aprendido en la tierra y creía que debía funcionar con el proyecto divino y no funcionaba. Le costó 40 días y 40 noches para encontrar a Dios allá y Dios poderle, pero buscó la fuente de la señal y entonces tuvo un éxito. Pero le fue bien, fue arrebatado al cielo, pero la nación de Israel, la cual quiso ayudar, no tuvo la misma captación y la nación se perdió. Israel fue llevado poco tiempo después cautivo todo, las 10 tribus asiria desaparecieron. Y así va pasando con este problema de que alguien encuentre la señal, tiene un costo alto y él es entonces quien puede ir
a Cristo vino, fue Dios mismo, mirando que con los hombres no había mucho éxito, para él venir del cielo a dar la señal. Estaba tan dañado los sistemas que no pudieron captar la señal y lo mataron. Y así ha ido la situación. Todo esto que en la lección nuestra estamos encontrando aquí, lo que se llama interceder. ¿Qué es interceder? Busqué en el diccionario de la Real Academia lo que dice que interceder es hablar en favor de otro para conseguirle un bien o librarlo de un mal. De ahí que viene la palabra pontífice, que sea un puente entre Dios y los hombres. Interceder significa que usted tenga conexión con el jefe, dueño de un proyecto, y entonces hay gente que no tiene la manera de poder conectarse y comunicarse con él, no tiene forma, y usted pueda ponerse en medio de ellos. También se le puede llamar un intérprete. Si usted llega a un lugar desconocido y usted no sabe árabe, tiene problemas, si usted quiere ir al baño, si usted quiere comprar comida y usted no sabe, contratar un hotel, y entonces necesita un intérprete, alguien en el medio, un intercesor, un pontífice. De eso es que trata la lección de hoy en este asunto, de que la humanidad perdida no tiene cómo comunicarse con Dios, no tiene manera. Y Dios ama a la humanidad, pero no tiene cómo comunicarse. Incluso vimos que Cristo vino, Dios mismo personalmente, a buscarlo. ¿Y por qué fue que a Cristo lo mataron? Lo mataron debido a que el transmisor estaba tan arruinado, que simplemente creían de una manera tan diferente como era el plan, que lo que Cristo presentó no le hizo sentido. Al contrario, lo vieron como una gran calamidad, el proyecto de él, entendiendo que lo mejor que podían hacer era deshacerse de él. Así de dañado estaba el transmisor. Así que entonces, esa persona que viene a buscar a los perdidos tiene que conocer bien el plan divino, y entonces él puede venir a decirle a la gente cuál es el plan divino y correr el riesgo que ellos crean muy diferente y no lo acepten y lo maten. Todo eso está en el plan de Dios. De que como le fue a Jeremías, que Jeremías era el único en Israel en ese tiempo que recibía dirección divina, y entonces él fue un intercesor entre Dios e Israel, que tenía el transmisor arruinado, destruido. Creían como las naciones, tenían los dioses de las naciones. Y Jeremías fue el portavoz y le fue muy mal. Lo trataron mal, lo golpearon de todo y se cree que lo apedrearon finalmente. Eso está en la agenda de Dios, de que para poder Dios hacer algo en favor de la humanidad, se corra el riesgo de que lo maten. Mire lo que pasa con los animales. Con los animales ocurre, se puede ver en los documentales, cuando hay un animal enfermo o que se le terminó la comida. El animal, por causa de la caída, tiene el transmisor malo y cree que el hombre quiere hacerle daño. Entonces el hombre, ¿qué hace? Que para poder agarrar un animal, porque tiene una infección, hay que curarlo, hay que hacer una cirugía o hay que llevarlo a donde hay comida. No le es fácil. Y entonces busca una anestesia, y a distancia le tiran un dardo, una anestesia, y lo duermen. Y lo llevan o le hacen todo el trabajo. Dios no acepta, no permite la anestesia, sino que hay que ir a conseguir cómo allegarse a las fieras, y corriendo el riesgo que el animal lo estropee y lo mate, haciendo intenciones, planes de poder ayudar al animal. Todo eso está en la agenda de Dios, en los intercesores. Por ejemplo, uno de ellos es, como la humanidad
al entrar el pecado que quedó en manos de Satanás. Y Dios quiere que el que tiene conocimiento de Dios salga a buscar a los salvados, a los perdidos, perdón. Esta persona tiene que saber que todo ser humano nace con demonios y que la gente que trabaja para Dios nació con demonios y hay demonios asignados a su persona. Y la otra gente que quiere salvar, lo mismo. Por lo tanto, esa persona tiene que saber cómo echar sus propios demonios primero y luego aprender cómo echar demonios para poder ahuyentar los demonios de la gente a donde él se va a dirigir. Porque toda persona desde la caída está secuestrada por demonios. Así que tiene que aprender a echar demonios primero lo suyo, porque mientras tiene demonios uno no puede ayudar a los otros. Entonces millones de personas son intercesores que van a ayudar a otros y ellos no conocen la agenda correcta, la receta correcta de Dios. Y el que no conoce la receta correcta está bajo demonio. Porque toda receta incorrecta es un demonio y es obra del diablo. No es posible con una receta enfermiza poder dar la mano a alguien. Solo las recetas correctas son las que pueden ayudar a mí a ser librado y ayudar a otro a ser librado. Toda esa cosa que tenemos que saberla entonces en el asunto de la intercesión, en el asunto de cómo nosotros interceder por los demás, para entonces hacer esa oración. ¿Por qué es que la oración intercesora Dios la ha dejado que tenga importancia? Dios ha dejado que simplemente la humanidad, Dios no puede alcanzarla. No tiene manera. Los transmisores no dan oportunidad. No es posible. Por lo tanto, ha dejado que los que tengan conexión con Dios son los salvadores de la humanidad. Ellos son los intercesores. Ellos son los pontífices. Lo mismo que hacía Moisés con Israel, eso es el plan de salvación. Así es que se maneja. Él tuvo conexión con Dios, le costó mucho, 40 años, pero consiguió la información. Entonces Dios dejó en manos de Moisés a la nación de Israel. Y así es que él puede manejar a la humanidad para que la gente pueda ser salva. Eso es lo que es la intercesión. Tiene que conocer el recado divino. Si no es de Dios, no tiene mucho que llevar. Millones de predicadores están predicando y no llevaron un recado bueno, no era el correcto. Complicaron la situación de la humanidad. Lo que estamos hablando hoy es de que hay que conocer la receta correcta y salvar a la humanidad nosotros. Ellos no son capaces de conseguir la señal. No quedaron en condición de hacerlo. Y reclutarlo para que ellos puedan conectarse si nosotros estamos conectados. De lo contrario, no le haremos mucho bien. Por lo tanto, entonces hay que orar para ser lleno del poder de Dios. Que tenga suficiente poder para que el bien me tenga bajo control. Y pedir poder para que el bien mío pueda ahuyentar los demonios de la otra persona, quitarle las tinieblas. Que el Espíritu de Jehová me dé las herramientas para yo hablarle a él y decirle cosas y hacer cosas que él comience a sospechar que hay un bien mejor que él no conocía, y eso lo coloca en condiciones de que el Espíritu pueda tener más éxito en los disparos que le hace para que la persona pueda ser encontrada. Recuerde que sufrimos no solo pérdida. Recuerde bien las parábolas que hay en Lucas con respecto a la moneda perdida, a la oveja perdida y al hijo pródigo. Esos son 3 niveles de la condición del ser humano, esas 3 parábolas. Son etapas. La primera etapa es la parábola de la moneda perdida, que la moneda perdida está perdida y ella no tiene idea
que ella está perdida. No está a su alcance saberlo. Eso es alienación. De allí pasó algo entonces, porque alguien, la dueña de la moneda, barrió y hizo trabajos increíbles y la encuentra. Sin ella tener idea de lo que está ocurriendo. Así está el ser humano a la caída. No sabe que se perdió. La alienación fue total. La oveja está en una etapa mejor porque está perdida y no sabe cómo llegar, no tiene condiciones, pero sabe que está perdida. Y el hijo pródigo estaba perdido. Estaba mejor que la oveja. Sabía que estaba perdido y sabía cómo regresar. Esas son las 3 etapas del plan de salvación. Mirándolo así, sabiendo que la humanidad es la moneda, hay que estudiar lo que hizo la dueña de la moneda. El trabajo que le costó para encontrarla, y cuando le encuentra la moneda, ni sabe que estaba perdida, ni sabe que han luchado por ella y no saben que la han encontrado. La alienación es total. Comparándolo con las fieras, la cosa es peor. Porque la moneda no embiste, no agrede. Pero la humanidad es una fiera y agrede. Por eso Cristo estableció que todos aquellos que tuvieran conexión con Dios, número 1, son los salvadores de la humanidad. Dios no puede encontrarlo, no tiene condiciones. La salvación de la humanidad está en los hombres. Y además de eso, sabiendo que está de por medio la muerte. Le pasó a Jeremías. Abel fue el mismo problema. Caín estaba tan perdido, pero cuando no era una moneda indefensa, sino que era agresiva. Y su receptor estaba tan dañado que vio a Dios como una amenaza, igual que las fieras. Y mató a su hermano, que era el instrumento de Dios para traerlo. Y a Cristo le pasó igual. A Pedro le pasó igual, a Pablo le pasó igual. Está escrito que todo aquel que tenga conexión con Dios y vaya y hable, Cristo dijo, todos morirán violentamente. Porque lo van a matar. Porque el transmisor está muy mal y se cree que es un enemigo. Cuando los discípulos se fueron sin Jesús en el lago, que se quedó Cristo orando, vino una tormenta en el mar y ellos comenzaron a gritar, botaron todas las bolsas, evitaron el peso en el barco, pero la tormenta no hacía caso. Había una creencia milenaria de que el indicador de que una persona en el mar ya iba a ser destruido, o sea, un aviso que tenía, era si veía fantasmas. Por lo tanto, los discípulos pasaron esa experiencia. Cuando ya agotaron todos los recursos, vieron un fantasma y lloraron sin esperanza. Era un fantasma y era Cristo. Entonces no podemos asustarnos si vemos a la gente, si Dios se le aproxima, aterrorizado o matándolo. Porque los discípulos estaban más cerca y le pasó. Así que interceder es una tarea que hay dos cosas que quiero mencionar. Número 1, es una tarea solemne. Dios no puede alcanzar la humanidad. No tiene recursos. Los transmisores no funcionan. Y 2, y el que vaya, que tiene que ser humano, por eso Cristo se hizo humano para llegar, porque así más o menos parecido a ellos, igual que ellos, entonces podía llegar. Si viene de otra manera,
no lo dejan pasar o no tiene éxito. Pero cuando trae el recado, lo matan. Creían que venía a hacerle mal. Y a Pablo. Esa es la tarea que tenemos que emprender. No tiene Dios forma para salvar. No puede. Como Dios no tenía herramientas en favor de Israel, sino Moisés. Así de grave es la situación. Si Dios buscara manera de acercarse a la gente y hacerle bien y hablarle, creerían todos que su Dios que tienen y su religión y su fantasma es el que estaría haciendo la obra. Solo el que conoce al Dios correcto y pueda ir y llevarlo es la única esperanza del mundo. Leo el comentario que hace aquí la lección en la parte del jueves. Foco, dice, en la oración. Dice, cuando oramos por los demás, nos convertimos en un canal de bendición de Dios para ellos. Es la única herramienta que Dios tiene para encontrarlo. Él vierte el río de agua de vida desde el trono del cielo a través de nosotros a ellos. Es la razón por la cual Moisés, que creía que tenía que ir con una espada a encontrarse con Faraón, Jehová le da otra herramienta que en vez de ir a matarlo, que le lleve señales que Faraón sabe que Moisés no podía hacer. Así que entonces Dios quiere que Moisés sea una herramienta a través del cual él haga cosas. Y no podía Dios hacerla si no era a través de Moisés, porque tiene que ser a través de alguien con el cual se comunica. A través de Moisés, Faraón, que le tenía terror y creía en el poder de la cobra, de la serpiente, descubrió que había alguien más poderoso que la serpiente. Y algo que él tenía terror al río, de que se sintiera molesto, porque él era que irrigaba toda la tierra de Egipto cada año y era la vida, el sustento de la nación. Que se sintiera molesto para Faraón y Egipto era grave. Pero a través de Moisés, Dios consigue que vean que hay alguien más grande que el río, o sea, trayendo un Dios más grande. Esa es la obra de interceder, de que Dios tenga, si puede, llegar a la gente. Dice aquí, toda la hueste de Satanás tiembla ante el sonido de una ferviente intercesión. Elena de White describe el poder de la oración en esta palabra significativa. Satanás no puede soportar que se recurra a su poderoso rival porque teme y tiembla ante su fuerza y majestad. Al sonido de la oración ferviente, toda la hueste de Satanás tiembla. La oración nos conecta con la fuente del poder divino en la batalla por las almas de los hombres y las mujeres perdidos. Así que un hombre o una mujer que Dios logre conectarse con esa persona, con él o ella, y ore, recuerde que Jehová, por causa del respeto, no hace nada en favor de la gente, sino que por el respeto que tiene, estableció la oración. Eso hace que él tiene las manos llenas y dará según le pidan. Entonces, puede haber siervos de Dios que Dios podía comunicarse con ellos, pero quizá ellos son un poco holgazanes en la oración y no oren mucho. Entonces, no tienen mucho poder. Eso hace que no pueden hacer mucho en favor entonces de la causa de Dios. Así que hay millones de personas que ellos podían ser usados por Dios para hacer. Pero ellos no supieron la gravedad en descuidar a la humanidad y no hicieron mucho por la humanidad y la humanidad no fue beneficiada.
y Dios no pudo tener éxito o mucho éxito. Pero si piden mucho, sabiendo que la humanidad solamente se beneficia de lo que yo lleve solo, que Dios quiere a ellos darle montañas de bendiciones, pero que ellos no saben recibirla y quieren encontrarme a mí para que yo reciba esas bendiciones y la distribuya. Si yo no tengo visión, puede que lleve bendiciones a la persona, pero con una cuchara, porque no tengo una visión mayor. Y lleve con una cuchara o con un jarro bendiciones, donde puede ser que Dios me tenga una serranía de bendiciones, una montaña de bendiciones, como el Everest, pero mi visión puede dañar el plan y yo no llevar mucha bendición. ¿Hay algún comentario al respecto? Sí, que solo mediante el Espíritu Santo es como la persona puede tener una revelación global, inmensa para poder interceder por la humanidad y que Dios nos pueda utilizar. ¿Cómo puede uno obtener esas